¿Qué tal, amigos y amigas de Hablemos Joven? Qué gustazo estar nuevamente con todas y con todos acá en este su espacio de cada semana. Ya está siendo habitual estar cada semana con todas y con todos. Para nosotros es un gusto compartir una vez más con todos y con todas. En esta oportunidad vamos a estar pues abordando un tema importante que nos compete, que nos hace corresponsables, que tiene que ver también con el cuidado del ambiente, con el cuidado de nuestra casa común. Y bueno, yo quiero antes de presentarles al invitado que tenemos en esta oportunidad, invitarlos a ustedes a que se suscriban a nuestro canal, se sumen ahí para seguir haciendo comunidad, se sumen ahí para que nos sigan apoyando en esta iniciativa comunicacional. Lo pueden hacer suscribiéndose acá abajo, también dándole a la campanita. Por supuesto, le dan allí me gusta, pueden hacer comentarios, pero sobre todo compartir para que podamos llegar a más y más personas. Bueno, sin más preámbulos, sin más premonición, vamos a estar conversando en esta oportunidad con un biólogo de la Universidad de los Andes, candidato a magíster en botánica taxonómica y neotropical. Ya él nos va a contar en qué consiste. Del Instituto Jardín Botánico de Mérida, actualmente profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes en el área botánica y sistemática. Se ha dedicado al estudio de la diversidad de musgos en ecosistemas andinos venezolanos, particularmente bosques nublados, bosques coloradito y páramos. Trabaja en el Instituto Jardín Botánico de Mérida, el cual es un centro de referencia en el ámbito científico, técnico, horticultural y educativo abierto a la participación, reconocimiento e integración del patrimonio natural, cultural, con la finalidad de proteger y conservar nuestros recursos naturales. Por supuesto, todas y todos estamos llamados a cuidar nuestro planeta, a cuidar nuestro ecosistema. Y justamente estamos hablando nada más y nada menos que de Jesús Francisco Delgado, a quien pues le doy la más cordial de las bienvenidas y agradecerte, Jesús, por compartir con nosotros sobre todo esta mirada y esta experiencia que es primera vez que abordamos en este canal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿cómo estás, Jorma? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Yo gustoso de compartir con ustedes todo el trabajo que estamos haciendo desde acá, desde el Jardín Botánico de Mérida. Gracias. Bueno, primero preguntarte, Jesús, ¿qué es un jardín botánico? Porque pues todos tenemos así como que en la cabeza que es un espacio para ir como a recrearse o a desconectarse, o es un espacio así como con lo natural y bueno, y ya, ¿no? ¿Qué es un jardín propiamente, un jardín botánico, querido Jesús? Mira, Jorman, fíjate que un jardín botánico en realidad es una institución, o bueno, son instituciones, hablando de manera general, son instituciones públicas, privadas o asociativas que se dedican prácticamente a lo que es al estudio de la conservación y divulgación de la diversidad vegetal. Por supuesto, son espacios abiertos al público, donde también puede haber cierto tipo de recreación, por supuesto, siguiendo algunas normas, ¿no? Digamos que los jardines botánicos son una especie de colección o colecciones de plantas vivas que generalmente hacen como referencia a los diferentes tipos de diversidad vegetal que se encuentran en un espacio determinado. Qué interesante saber eso. Ya sabemos que no es solamente un espacio recreativo, sino que es un espacio natural, también de investigación, que es quizás el punto más resaltante. Y bueno, yo al presentarte, Jesús, había un tema allí con botánica taxonómica neotropical. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de botánica taxonómica? Estos términos quizás para nuestra audiencia, que es una audiencia que pretendemos que sea una audiencia joven, son términos quizás nuevos, Jesús, y ojalá pues tú nos puedas compartir ahí un poco para aprender. Sí, buenísimo. Tú mismo lo estás diciendo, Jorman. Digamos, aparte de ser un centro que está dedicado a lo que es la educación ambiental, en los jardines botánicos se debe hacer investigación. Una de las cosas que yo le digo a los muchachos, porque yo doy clases en la Universidad de los Andes en el área de botánica y sistemática, es que nosotros no podemos conservar si no conocemos. Entonces es necesario hacer divulgación de todo lo que se está haciendo y más porque un jardín botánico funciona como vitrina de diversidad vegetal.
Entonces, digamos que dentro de un jardín botánico existen diferentes aristas y una de ellas, por supuesto, es la investigación. Hay jardines botánicos que cuentan con programas de maestría, como por ejemplo el Jardín Botánico de Mérida, que cuenta con esta maestría, que es en Botánica Taxonómica Neotropical, que está dedicado prácticamente a lo que es el conocimiento de la diversidad vegetal en regiones tropicales, ¿no? Ustedes muy bien saben que Venezuela es un país tropical y por eso tenemos una amplia diversidad de especies animales y vegetales. Y cuando hablamos de botánica taxonómica es justamente conocer, ¿no? Es asignarles nombres en función de determinadas reglas para conocer, digamos, lo que es la diversidad. ¿Cuál es la historia, querido Jesús? Porque bueno, estamos conociendo este campo, quizás solo en Mérida hay jardín botánico o en qué otras partes del país encontramos jardines botánicos. Y cuéntanos un poco la historia del jardín botánico de Mérida, allí donde tú pues justamente trabajas. Vale, perfecto. Mira, en Venezuela se encuentran, verdaderamente no sé con exactitud cuántos jardines botánicos están funcionales. Lamentablemente, digamos que de un tiempo para acá, los jardines botánicos han perdido un poquito de esa magia que se tenía originalmente, pero por ejemplo en Trujillo hay un jardín botánico, en Coro hay un jardín botánico, tenemos el Jardín Botánico de Caracas y por supuesto también el Jardín Botánico de Mérida. Digamos que esos son como los jardines botánicos quizás que en algún momento han sido más escuchados. Uno de los más grandes es el Jardín Botánico de Caracas, que pertenece ahora a la Universidad Central de Venezuela. Y por supuesto, yo creo que uno de los más importantes, y no es porque trabaje aquí, es el Jardín Claro. Botánico de Mérida. El Jardín Botánico de Mérida yo creo que alberga una amplia diversidad de una gran cantidad de zonas de vida que se encuentran en nuestro país, ¿no? El Jardín Botánico de Mérida nació como el Centro Jardín Botánico por allá en el año 1991. Es una institución que está adscrita a la Universidad de los Andes. Actualmente cuenta con diferentes laboratorios, entre ellos el Laboratorio de Anatomía Vegetal, justamente como para estudiar cómo es la estructura de las plantas, la estructura interna, ¿no? Pero también contamos con el Laboratorio de Sistemática Vegetal, que es el laboratorio al cual yo estoy adscrito. Por supuesto, también tenemos otras, digamos, otros pequeños eslabones dentro del jardín botánico, como por ejemplo un programa de posgrado, contamos con un herbario, y cuando hablamos de herbario, un herbario es prácticamente una colección de plantas, ¿no? Entiendo. Yo le digo a los chamos cuando les doy clases que los herbarios son como cementerios de plantas, pero justamente es como para preservar la biodiversidad en una escala temporal, ¿ok? Porque, digamos, un jardín botánico, como te dije al principio, es una colección viva de plantas, porque nosotros podemos ir, chévere, recrearnos, conocer lo que tenemos, pero tenemos como un recurso que de alguna manera nos permite tener un salvoconducto, ¿ok? Un salvoconducto donde entonces almacenamos especies vegetales que generalmente están como engavetadas, ¿no? Ya. Y generalmente se utilizan es con fines de investigación, ¿ok? Y digamos, yo creo que el Jardín Botánico de Mérida es uno de los jardines más chéveres y más completos que tenemos aquí en nuestro país. Jesús, justamente hablando de eso, ¿no? Que sea una institución que tiene pues ese arraigo, al mismo tiempo también pretende ser, o lo es, ¿no? Un espacio también para la academia, para la investigación y complemento también educativo, si se quiere, dentro de la preservación de los ecosistemas y pues, digamos, se convierte en un ente importante, ¿no? Podemos ahí hacer la lectura de cómo un jardín botánico puede contribuir a la preservación del ambiente y no solamente por llamar a la conciencia, sino desde la investigación, desde el estudio pormenorizado, ¿no? Y también cómo podemos hacer equilibrio, si se quiere, con la biodiversidad. Yo quisiera preguntarte, sé que el jardín botánico pues es un espacio donde hay muchas plantas, pero ¿cuáles son así como las plantas más emblemáticas, más, si se quiere, de mayor renombre o que la gente más busca, ¿no? O investiga allí en el Jardín Botánico de Mérida? Ok, perfecto. Mira, Jorma, una de las cosas que tenemos aquí en el Jardín Botánico
Es que tenemos diferentes líneas de investigación. Actualmente el Jardín Botánico, digamos, el Instituto Jardín Botánico, porque digamos que, bueno, no somos muchos, pero estamos tratando de hacer un trabajo bastante chévere, ¿no? La directora del Instituto Jardín Botánico de Mérida es la doctora Francisca Elivali. Ya. Ella asumió la dirección del Jardín Botánico hace unos cuantos años atrás y ha hecho un esfuerzo sobrehumano por mantener activo las líneas de investigación, mantener activo lo que son los jardines temáticos dentro del Jardín Botánico, que esa es otra cosita que te voy a explicar ahorita. Entonces está la profesora Francisca Eli y está la profesora Cherry Andrea Rojas y por supuesto mi persona. Okay. Prácticamente somos 3 personas que trabajamos en el Instituto Jardín Botánico en términos de investigación. Y bueno, hablo de los jardines temáticos porque no te lo comenté al principio, pero un jardín botánico está dividido por secciones o por áreas temáticas. ¿Okay? Okay. Eso en función del tipo de vegetación que se encuentran sectorizadas. Entonces, por ejemplo, en el jardín botánico tenemos áreas temáticas como el bambusal, el jardín xerofítico, tenemos el bosque nublado, tenemos también el zingiberal, que es como donde se encuentran a todos estos grupos como el jengibre, la cúrcuma, el bastón del emperador, lo que son las aves del paraíso. Y así, bueno, existen otros jardines temáticos dentro del jardín botánico como un todo. Uno de los más, digamos, de los más conocidos es el bambusal, ¿ok? Porque nuestra directora, la profesora Francisca, ella trabaja con bambús andinos. Entonces, digamos que ahora tenemos una de las colecciones más grandes en el país de bambús en el Jardín Botánico de Mérida. Otra de las colecciones in vivo que tenemos dentro del jardín o dentro de las áreas temáticas del jardín es el bromeliario, donde tenemos las bromelias, familias de las piñas o de la barba de palo, ¿no? Pero también tenemos otros jardines que son como más estéticos, como por ejemplo los jardines acuáticos o el bosque nublado, donde se puede ver incluso la estratificación de lo que sería un bosque, ¿no? Donde tenemos árboles de dosel, tenemos las plantas que están en un estrato más bajo. Yeah. Entonces son como, yo creo que la importancia que se le brinda a cada uno de los jardines temáticos depende mucho de cuál es como la pasión que pueda sentir cualquiera de nuestros visitantes. Hay visitantes que de repente les gusta sentirse arropados por toda una gran cantidad de vegetación y prefieren el bosque nublado, por ejemplo, ¿no? Yeah. Entonces, eso va a depender muchísimo de la afinidad que pueda llegar a sentir las personas que nos visitan, ¿no? Escuchándote, yo intento dimensionar, Jesús, que entonces el Jardín Botánico no es un espacio pequeño, sino que es un espacio amplio, me imagino hectáreas gigantes, me imagino un terreno importante, y ahí quiero llegar, ahí quiero pues un poco detenerme para preguntarte, ¿cómo hace, en este caso, el Jardín Botánico de Mérida, el Instituto Jardín Botánico, para mantener, porque se supone que, bueno, hay toda una diversidad de plantas, de vegetación? Me imagino que ustedes intentan también hacer como labores de jardinería, o sea, me lo imagino así, y eso implica un trabajo humano importante. ¿Cómo hace, en este caso, el Jardín Botánico para mantener toda esa estructura, digamos, en óptimas condiciones para quienes desean hacer trabajos de investigación o desean visitar? Mira, Germán, es un trabajo bastante fuerte y laborioso. Me lo imagino. Mira, el Jardín Botánico de Mérida está constituido por aproximadamente unas 44 hectáreas, pero no todas constituyen jardines temáticos, ¿ok? Yeah. Aproximadamente unas 11 o 12 hectáreas son las donde se distribuyen estos jardines. Por supuesto, el restante de las hectáreas forma parte de un bosque que no, digamos, no entra como dentro o sea, se mantiene dentro de lo que son los límites del jardín botánico, sí, pero digamos lo que se da a conocer es una porción de estas 44 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el Jardín Botánico es una institución que está administrada por la Fundación Jardín Botánico de Mérida y funciona con recursos propios, entonces es por autogestión en realidad.
Lamentablemente ahora no contamos con tantos jardineros como contábamos anteriormente. Tampoco contamos con muchos profesores dentro del instituto, porque bueno, tú muy bien sabes y quienes nos ven muy seguramente saben que lamentablemente hay mucho talento humano que se ha ido del país. Así es. Entonces, ahora prácticamente estas 3 personas que estamos dentro del instituto, estamos tratando de mantenerlo, por lo menos en términos de investigación, de lo que es el programa educativo también, porque tenemos un programa educativo dentro del Jardín Botánico. Claro. Y por supuesto, con la ayuda de la Fundación Jardín Botánico, se hacen un montón de cosas, por supuesto. Me imagino. Ahora, aquí ya tocaste un punto que es quizás el que a nosotros como canal de comunicación nos interesa en esta conversa, querido Jesús, y es justamente el de educación ambiental. Primero, en líneas generales, Jesús, ¿cómo estamos de educación ambiental y cuán necesario es que nuestros sistemas educativos sigan fortaleciendo esos espacios de educación ambiental? Porque bueno, si nos vamos al Jardín Botánico, pues esa es su esencia, ¿no? Su razón de ser. Pero ¿cómo está, digamos, en términos generales, el sistema educativo frente a la educación ambiental? Ahí acabamos de perder un momento al querido Jesús. Acabamos de perder al querido Jesús, pero bueno, ya le recuperamos nuevamente. Jesús, te preguntaba, en términos educativos, en líneas generales, ¿cómo está el tema de educación ambiental? ¿Cuál es, a partir de tu perspectiva personal, qué necesitamos hacer para fortalecer la educación ambiental en nuestros sistemas educativos? Trabajar en función de un objetivo en común, creo yo. Yo creo que una de las cosas que tiene el Jardín Botánico de Mérida, y que lo tienen en realidad la mayoría o todos los jardines botánicos en el mundo, es que cada jardín botánico procura ser un centro de referencia no solamente en el ámbito científico y técnico, sino también en el ámbito educativo, horticultural, ¿ok? Entonces, dentro del Jardín Botánico tenemos un programa de educación ambiental que justamente ahora está liderado por la profesora Cherry Andrea Rojas, que es la que se encarga de la parte educativa. En el Jardín Botánico recibimos gustosamente a estudiantes de servicio comunitario. Sí. Recibimos además a voluntarios que quieran trabajar en el Jardín Botánico. Y eso es bastante importante. Yo creo que involucrar a las comunidades para que conozcan el trabajo que se hace también es bastante importante. Y por supuesto, en términos de investigación, porque ahora, o sea, Cherry se encarga de la parte de lo que es el programa educativo y yo ahora estoy coordinando la parte de investigación, pero todo va de la mano, Jorman, todo va de la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de investigación y desarrollo, estamos llevando a cabo una serie de proyectos que de alguna manera se tocan dentro del programa educativo, ¿sí? Porque digamos que las investigaciones que se realizan dentro del Instituto Jardín Botánico funcionan entonces como elementos clave para la educación ambiental. Claro. Por supuesto, ahí tenemos que manejarlo como de una manera muchísimo más accesible, más amigable, claro. Pero a la gente le gusta, yo creo que el programa educativo ha tenido, digamos, bastante relevancia y a la gente le ha gustado, particularmente a los estudiantes de biología, pero no solo tenemos como estudiantes de servicio comunitario o voluntarios a estudiantes de biología, hemos tenido estudiantes de arte, hemos tenido estudiantes de ingeniería, de educación. Entonces, cualquier persona, cualquier estudiante que quiera trabajar con nosotros en el Instituto Jardín Botánico, bien recibido será. Jesús, aquí se me ocurre preguntarte ahora, hablabas de un programa educativo, el Jardín Botánico recibe pues algunas personas, se inscriben, ¿cómo es el proceso? Y si también en ese programa educativo la iniciativa también puede ir a comunidades a presentar algunas propuestas o algunas campañas también para la preservación de los ecosistemas. ¿Cómo es esa dinámica, si se quiere, del día a día del programa propiamente educativo, que ya vamos a hablar también del investigativo? Perfecto. Mira, sí, para entrar como voluntario o para hacer servicio comunitario, digamos, por supuesto, hablemos de lo que es el servicio comunitario, ¿no? Por supuesto, tienes que estar adscrito a una universidad o a alguna institución. Bueno, ahora los chamos de bachillerato hacen servicio comunitario también y justamente ahora tenemos un grupo de servicio comunitario
Entonces, lo ideal es que se envíe un correo electrónico a una cuenta Gmail que es programaeducativojbm@gmail.com, haciendo una solicitud. Y en función de eso, bueno, se contactan directamente con la coordinadora del programa educativo y ella le da los pasos a seguir, que en realidad no es complejo, ¿sí? Por supuesto, hay un tema burocrático también, que hay que llenar ciertas planillas, dependiendo de la institución, dependiendo de cómo se bandee lo que es el servicio comunitario en cada una de las instituciones públicas y privadas. Bueno, las privadas no, verdaderamente no sé cómo se banden con eso, ¿no? Pero es bastante sencillo. Y no hay como un plan de visita, si se quiere, a escuelas o a comunidades con algún, por ejemplo, cuando existe el riesgo de alguna planta que esté en riesgo de desaparición, que me imagino que en algún momento, o de extinción es la palabra, no hay campañas que van como en función de ir a las comunidades para presentarles las razones. Por ejemplo, como esas campañas cuando hay alguna especie en extinción como animales, en este caso las plantas, o simplemente es ese ejercicio de que la gente va, se forma, se capacita. ¿Hay planes de capacitación, de formación? Sí los hay, Jorman, sí los hay. Justamente ahora estamos llevando a cabo un programa, bueno, es una campaña de conservación. Sí, Por supuesto, hay otros entes que están involucrados, el Ministerio de Ecosocialismo, INPARQUES, porque sí, estamos llevando a cabo, y por supuesto Jardín Botánico de Mérida, estamos llevando a cabo una campaña de conservación de los musgos en Venezuela, ¿ok? Tú sí, muy bien sabes que, bueno, entramos a la época decembrina desde hace unas cuantas semanas atrás, y durante muchísimo tiempo la extracción de musgos en los ecosistemas fue un problema bastante caótico que generó bastante conflicto ambiental por allá en el año 2003, 2001 sí. quizás, donde se determinó esa problemática. Entonces ahora estamos dictando unos talleres de capacitación y formación de guardianes ambientales. Qué interesante. Entonces lo estamos llevando a las comunidades, por supuesto, pero las comunidades también van al jardín botánico. Ya. Entonces, recientemente la profesora Cherry y mi persona estuvimos dictando esos talleres de capacitación en el Jardín Botánico de Mérida. Entonces fue un mes intenso de talleres de capacitación donde involucramos a personas en general. El primer taller estuvo abierto al público en general. Luego estuvimos dictando esos talleres ya para instituciones públicas en el estado Mérida, como lo que es el Ministerio de Ecosocialismo, lo que es INPARQUE, Guardería Ambiental, y la campaña considero que ha sido un éxito rotundo, ha Qué sido un bueno. éxito tremendo y seguimos en ese plan. El Jardín Botánico, por supuesto, recibe, digamos, a grupos de estudiantes, incluso tenemos un convenio, los estudiantes de la universidad pueden tener visitas accesibles los días lunes en el Jardín Botánico y por supuesto, si hay otras instituciones, escuelas públicas o privadas que quieren visitarnos, igualmente se tiene que enviar un correo al correo que te di, al Claro. programa educativo jbm@gmail.com, haciendo la solicitud, por supuesto, con el listado de personas que van a asistir, como para ver la cantidad de personas que estarían allí y si requieren de una visita guiada, porque el Jardín Botánico también cuenta con visitas guiadas. Claro. Entonces las personas llegan y uno les da el recorrido y les dice, bueno, estos son los diferentes jardines temáticos Sí. y la importancia, por supuesto, de conservar la biodiversidad que tenemos en nuestro país. Hablemos ahora, Jesús, de lo que es la línea de investigación o las líneas de investigación que tiene el Jardín Botánico, porque entiendo que, bueno, es un trabajo también que es como a muchas manos, ¿no? No solamente el tema de la prevención, de las campañas de preservación del ambiente, ni el tema educativo, sino que, bueno, también están las líneas de investigación y tú haces parte justamente, me decías, de esta línea de investigación, bueno, porque eres el especialista en la rama. ¿Cuáles son estas líneas de investigación que lleva adelante en estos momentos el Jardín Botánico? Mira, actualmente el Jardín Botánico lleva diferentes líneas. Te voy a nombrar las personas que están encargadas como de esas líneas de investigación. La profesora Francisca Eli, que es la directora del Instituto Jardín Botánico de Mérida, ella trabaja con anatomía vegetal, pero se enfoca muchísimo en lo que es el conocimiento de la diversidad de bambúes andinos, ¿ok? Ya. Entonces estamos activos en esa rama, en la línea de lo que es el conocimiento de bambú.
En Venezuela estamos bastante activos, lo mismo ocurre para la parte de anatomía vegetal. Tenemos personas que también están trabajando activamente con la profesora Francisca Eli, ¿sí? Tenemos una estudiante actualmente que trabaja con anatomía vegetal de plantas de alta montaña, gramíneas, o sea, esta familia de los pastos, ¿ok? Sí. Y la profesora Cherry Andrea Rojas y yo trabajamos con musgos. Digamos que actualmente somos las únicas dos personas que estamos trabajando con musgos en el país y trabajamos desde diferentes aristas, ¿no? En lo que es en términos de no solo de conservación, sino también de ecología de musgos, de sistemática y taxonomía de musgos, como tratar de ver cuál es la diversidad que tenemos en nuestro país y por supuesto relacionándolos con otras ramas de la biología, como la ecología, por ejemplo. Entonces, claro. Por supuesto también tenemos lo que es el herbario, que es este centro de investigación de especies vegetales que se mantienen durante el tiempo. Y por supuesto, la profesora Francisca. Bueno, tuvimos un sobresalto allí, pero recuperamos aquí la conversación con el querido Jesús. Jesús, ¿nos contabas un poco sobre las líneas de investigación? Sí, justamente, te contaba sobre las líneas de investigación. La profesora Francisca Eli, ella trabaja con bambú andinos, trabaja también con anatomía vegetal. Actualmente tiene una tesista que está trabajando con anatomía de plantas de alta montaña, que es bastante interesante. La profesora Cherry Andrea Rojas y yo trabajamos con musgos, ¿ok? No solamente desde el aspecto de la conservación, sino también del conocimiento de la diversidad, ¿ok? Claro. La profesora Cherry trabaja en ecosistemas altoandinos, que llamamos nosotros, que se encuentran por encima de los 4.100 metros de altitud. Yo también trabajo en lo que son bosques de coloradito, que son bosques que se encuentran por encima de los 3.000 metros, y ahora estoy haciendo unos inventarios de vegetación, inventarios de musgos en general, en bosques que se encuentran por encima de los 4.100 metros de altitud. Es decir, en los Entonces, páramos. Sí, en los páramos nosotros lo llamamos, o digamos en ecología, se le llama páramo altiandino, ¿ok? Ajá. Entonces estamos llevando a cabo esas investigaciones. Por supuesto también tenemos otras investigaciones por allí. En el caso de Cherry y mi persona, estamos también trabajando con lo que son las comunidades de musgos que se encuentran en las zonas de retroceso glacial en el glacial El Humboldt. Lamentablemente ustedes muy bien saben que Venezuela es el primer país en perder un glacial. Entonces estamos tratando de conocer la diversidad en términos de musgos que tenemos allí. Jesús, justamente nosotros estamos a las puertas, en la Asociación Civil escuchamos de iniciar una propuesta de formación, de capacitación y sobre todo de conocer y explorar cuál es la realidad ambiental de nuestros páramos y la importancia que tienen nuestros páramos para nuestro país, para la preservación y sobre todo para el tema del agua, del recurso hídrico. ¿Cómo está la realidad? Me imagino que tú conoces solo la realidad de Mérida, o si tienes posibilidad de hablarnos de otras, sería genial. ¿Cómo está la realidad ambiental de los páramos en estos momentos? Bueno, Jorman, mira, es un tema bastante complejo y creo que hay mucha tela que cortar. Sí. Pero bueno, los páramos son uno de los ecosistemas más, aparte de que son muy diversos, son uno de los más amenazados, ¿ok? Yeah. En líneas generales, hay muchos factores que pueden afectar directamente al páramo y su diversidad. Por ejemplo, la extensión de la línea de cultivo agrícola, que es bastante complejo. La presencia de ganado, que de alguna manera también interfiere directamente con lo que es la diversidad. El pisoteo afecta muchísimo la diversidad en nuestros páramos. La explotación de los suelos, en resumidas cuentas. Explotación de los suelos, tienes toda la razón. Y por supuesto, digamos, hay factores que tú me hablas de lo que es el agua, ¿no? Y yo creo que el agua es un recurso súper importantísimo. Y yo que trabajo con musgos, que son muy dependientes del agua, lo sé. Yo le digo a los chamos en las clases que los musgos son las esponjas naturales de nuestros ecosistemas. Así y los páramos cuentan con una gran cantidad de humedales, por ejemplo, o de pequeños bosques, como los bosques de coloradito, que son un importante reservorio de agua, ¿ok?
dentro de, digamos, de los lineamientos o de los planes de ordenamiento de los parques nacionales en nuestro país, digamos, los bosques de Coloradito y los humedales están protegidos, ¿ok? Digamos que se llaman, dentro de estos planes de ordenamiento de parques nacionales, se le llaman zonas de protección integral, ¿ok? Ya. Sin embargo, no se conoce mucho con respecto a los humedales, no se conoce mucho con respecto a los bosques de Coloradito. Entonces estamos tratando como que de hacer todo lo posible para que se conozca y que podamos conservar, ¿no? Claro. Pero, digamos, en términos de conservación en los páramos, hay personas que están trabajando fuertemente para tratar de mantener nuestra biodiversidad, pero sí es un tema bastante complejo, la explotación de algunos recursos, Claro. digamos, hay algunas comunidades que utilizan algunas plantas como medicinales, muchas de ellas han disminuido sus poblaciones, la principal, digamos, la principal amenaza es la expansión de la línea de cultivo agrícola, ya te lo mencioné, mira, vamos a sustituir los páramos por cultivo de papa, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a tener papa para comer, pero eventualmente no vamos a tener agua. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Bien? Ahí y por surge una supuesto, pregunta, Jesús, ahí surge una pregunta escuchándote. ¿De qué debemos preocuparnos y cuál es el llamado que tú, desde tu experiencia, desde tu experticia, le haría a la comunidad, a los jóvenes, ¿no? A la generación de relevo? Porque muchas veces nos preocupamos más en la producción sin medir las consecuencias de la explotación, ¿no? Entonces, ¿de qué debemos preocuparnos y cuál es ese llamado que tú harías en términos de conservación ambiental, sobre todo en este aspecto de los páramos? Ok. Mira, yo creo que nos debemos preocupar actualmente por la conservación del agua, del recurso hídrico. Yo creo que es sumamente importante. Digamos, hay muchas fuentes del recurso hídrico que, digamos, están siendo amenazadas por el uso de plaguicidas, de pesticidas para el mantenimiento de los diferentes cultivos. Y eso se torna un problema, no solamente para el consumo de los rubros que se producen, sino también estamos hablando de nacientes de aguas, por ejemplo. Claro. Entonces esas son esas aguas que llegan a las ciudades y eso termina afectándonos de alguna u otra manera. Entonces yo creo que hay que enfocarnos mucho en la educación ambiental. Jorman, mira, para mí, y yo creo que he tenido cierto grado de experiencia en lo que es educación ambiental, yo creo que aunque la educación viene de casa también, es necesario involucrar a las comunidades. Nosotros dentro del Instituto Jardín Botánico de Mérida y con el programa educativo tratamos de llegar a las comunidades y yo creo que empezando con la educación ambiental, desde los más chiquitos hasta los más grandes, funciona. Yo creo que, y me he dado cuenta de eso con la campaña de conservación. Es un tema de educación, a fin de cuentas. Sí, sí, al final termina siendo un tema de educación. Yo me he dado cuenta con la campaña de conservación de musgos que la educación en las escuelas, en especial con los más chiquitos, yo creo que eso ha dejado bastante huella porque, por ejemplo, de repente vamos a alguna escuela o ellos nos visitan en el jardín botánico y les decimos, mira, por ejemplo, en la época decembrina no se pueden utilizar los musgos ni la barba de palo porque hay que conservar el agua. Entonces que esos chamos lleguen a su casa y le digan a su abuelo que son la adoración, que sus nietos son su adoración y le digan, mira, bueno, no podemos usar los musgos en los pesebres. No, es que tradicionalmente hacemos el pesebre, sí, abuelo, pero hay una situación ambiental, hay un impacto exacto. ambiental. Exacto, sí. Entonces, bueno, los abuelos vienen y dicen, no, bueno, yo no voy a usar el musgo porque mi nieto me dice que no. O sea, ese tipo de cosas funcionan y ha funcionado muchísimo. De repente pequeñas, tienen su impacto, sí. Es cierto, es cierto. Entonces, de repente dictamos talleres dictamos talleres para los chamitos, entonces hay un taller que bueno, en los talleres les decimos, mire, ustedes son guardianes ambientales. Y ellos se van con esa cosa de que yo soy guardián del ambiente y yo tengo que cuidarlo. Claro. Entonces, esas cosas de verdad dejan bastante huella. Sí. Y por supuesto, o sea, hay personas más grandes y nos dimos cuenta con los talleres de capacitación, personas contemporáneas, gente ya grande que está preocupada de verdad. Claro.
que también ha funcionado, también ha funcionado. Yo creo que Claro. con todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más grandes, yo creo que nosotros tenemos que seguir educando, Jorman, tenemos que seguir Así es. educando y tenemos que seguir haciendo trabajos, que a veces es un trabajo de hormiguita, pero yo creo Pero que vale. tiene sus frutos, tiene sus frutos. Yo quise dejar esta pregunta de último, aunque mucha gente pueda pensar que debió ser la primera pregunta, y es, ¿cuál es la importancia entonces, Jesús, de la existencia y el mantenimiento de un jardín botánico en alguna ciudad, en alguna comunidad? Mira, la importancia de un jardín botánico, yo creo que si me preguntas eso, podríamos hacer otra entrevista, porque, digamos, como centro de referencia, Sí, que es lo que busca hacer un jardín botánico en todos estos aspectos, investigación, técnico, horticultural, de educación ambiental, yo creo que por allí se pueden desglosar un montón de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en un jardín botánico tú tienes la posibilidad de conocer lo que tenemos, ¿bien? claro. Y con la ayuda de los programas de educación ambiental, uno puede enseñarle a la gente cómo poder conservarlo. Y que hayan espacios destinados a lo que es la conservación y la investigación es, Claro. digamos, es un punto súper importantísimo, por lo menos para aquellas personas que están dedicadas y que se preocupan por lo que es la conservación de la biodiversidad. Entonces, en términos de importancia, yo creo que el jardín botánico o los jardines botánicos, como te dije, son vitrinas para conocer lo que es la biodiversidad y para enfocarnos en lo que es la conservación en escala temporal, o sea, porque, digamos, quienes están preocupados por las diferentes amenazas en los ecosistemas están preocupados por el legado que le van a dejar a sus chamos o Así por el es. legado que le van a dejar a sus nietos, ¿no? Volvió el querido Jesús. Jesús, lamentablemente el tiempo es apremia. Le estaba contando un poco a nuestra audiencia que suscribíamos un poco tus palabras y queremos invitarte pues a que nos dejes un mensaje final sobre todo la importancia de la preservación de nuestros ecosistemas. Eh, Mira, conocer es conservar. Yo siempre lo voy a decir. Yo creo que esa es una de las cosas que me enseñó una de las personas que me encaminó al estudio de los musgos, al estudio de lo que es la biodiversidad en nuestro planeta, en nuestro país, que es la profesora Yelixa León Vargas, que fue directora por un tiempo del Instituto Jardín Botánico de Mérida. Entonces yo creo que debemos dedicarnos en conjunto, no solamente el Jardín Botánico como institución. Yo creo que la idea es comenzar a hacer enlaces, comenzar a, eh, digamos, a establecer alianzas, ¿no? Para poder llegar a más personas. Yo creo que necesitamos enfocarnos en educación ambiental, hacer conciencia, Claro. necesitamos trabajar juntos. Entonces, por eso ahora estamos justamente haciendo eso, estamos tratando de trabajar como un grupo, como un conglomerado, como una quimera, desde diferentes instituciones públicas que están enfocadas también a lo que es conservación. Jesús, quiero agradecerte tu presencia acá con nosotros. Para nosotros ha sido un gusto, un placer y un privilegio poder contar contigo. Esperemos que sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener. Ya de pronto podemos abordar temas más específicos justamente en la preservación y en la conservación de nuestros ecosistemas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias, Jorman, a ti, muchísimas gracias de verdad. Me gustaría quizás tomar este espacio para dar las redes Claro que sí, de, son todos del, tuyos. jardín, del Jardín Botánico. Estamos en Instagram como J Botánico Mérida, nos pueden encontrar por allí, nos pueden seguir por Instagram. Pero además, ahora estamos con una nueva cuenta para quienes trabajamos con musgos. Hay unas chicas que están trabajando con nosotros que están súper activas y se lo agradecemos. Cherry y yo de verdad estamos súper agradecidos con ellas, que están trabajando, Alejandra, Milagros, María Ángel, con nuestras redes y nos pueden seguir en Instagram como @musgos.ve. Allí también sacamos bastante información relacionada, particularmente con musgos, pero también nos pueden seguir por nuestra cuenta de Instagram del Jardín Botánico, J Botánico Mérida. Jesús, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros esta información. Te repito y te reitero la invitación, que esperemos que sea la primera de muchas veces que podamos compartir y sobre todo aprender
que esa es la intención de este canal, de aprender y sobre todo de seguir apoyando iniciativas para la conservación de nuestro ambiente. A ustedes queremos invitarles a que sigan nuestro canal, se suscriban, aquí abajo lo pueden hacer, le dan a la campanita, le dan like, sobre todo compartan para que podamos llegar a más gente y sobre todo para seguir promoviendo la conservación de nuestros ecosistemas. Mi nombre es Jorman Galvis, nos vemos y sobre todo nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Oh,